Amigos, amigas, estamos empezando esto que se llama En 30 y 40. Yo soy Rafa Martínez y siempre me gusta sorprender aquí a mi compañero, querido amigo Alberto Cerón, porque siempre, pues si no hacemos esta cuestión intempestiva, se nos va la vida. Y entonces, pues, este podcast sería enorme. Y bueno, pues hoy estamos, pues sí, efectivamente nos unimos a la pena global, porque es un asunto global, sí, de pues la pérdida de un personaje fuera de todo lo que pueda uno decir, pues es una cuestión iconográfica. O sea, definitivamente es innegable la cuestión iconográfica a nivel de cultura popular contemporánea mexicana. Y bueno, pues hoy, el 25 de marzo del 2023 fallece este personaje Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo. Y pues bueno, pues un icono de la cultura de la juventud, uh-huh, de la cultura vintage, pues sí tenemos que hablar de él, ¿no? ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi querido auditorio de 30 en 40? Pues así es, estamos, como dijo ya bien compañero Rafa, estamos sumándonos a esta pena porque, vaya, como dices, a final de cuentas, ya tiene, o sea, él directamente, él como personaje, como actor, como persona, ya tiene su página en la historia de los medios en México, o sea, es... Y en el mundo, yo creo, ¿eh? Pues sí, también en el mundo, internacionalmente, o sea, ya tiene su capítulo, o sea, si es un capítulo, o sea, si puedes dedicar en ese libro imaginario que siempre estoy mencionando, pues ya tiene su capítulo él, ¿no? O sea, sí fue un personaje que pues que tiene, ¿cómo te puedo decir? Que se le ocurrió esto, que pasó esto y fue un parteaguas en muchos aspectos, en el tipo de comedia que se hacía, en la televisión infantil, en la televisión de concursos, o sea, tantos años en un solo programa. Inclusive hasta el modelo de negocio programa, ¿no? O sea, inclusive sí, en eso la innovación creo que bueno, o sea, pues era algo que, por eso yo creo que es global, porque de veras que así con ese estilo y sobre todo con de ese modelo de introducción de juguetes, sí, dulces y cosas para niños. Justamente lo que si quería, no sé, el área de mercado, las marcas, así que fuera... Que no fuera tan evidente que estaban vendiendo o promocionando su marca. Yo creo que él fue uno de los personajes que logró que no se viera tan forzada la venta de un producto en televisión. Uh-huh, exacto. Porque justamente, sí, o sea, combinaba el producto junto con sus concursos. O sea, era muy creativo, sí, o sea, sí, hablando de mercadotecnia, pues era una gran activación. O sea, sí, el programa de En Familia era una gran activación y exactamente es lo que nos corresponde, yo creo, hablar. O sea, de todo lo que estaba alrededor de este programa, sí, que pues se vuelve vintage, que se vuelve como iconográfico. Sí, exacto. O sea, porque inclusive hasta volvemos al asunto del léxico. O sea, este asunto de catafixiar, uh-huh, pues es una palabra un concepto que se agencia a la Asociación Mexicana de la Lengua. Ajá, todavía no es internacional, pero pues se me hace que próximamente la catafixia puede ser. Es muy probable que en una cuestión de homenaje y de cultura general, pues sí llegue a entrar ya directamente al diccionario de la Real Academia, uh-huh, ¿no? Exacto, por lo menos en la Asociación Mexicana de la Lengua, uh-huh, ya está, sí, permitido como verbo, ¿no? O sea, como catafixiar, catafixiando. Ajá, sí, ya es parte. Sí, y bueno, este personaje, no sé si sabías, pero aparte algo que se me hace súper curioso es que no nace en México. Ajá. O sea, eso sí era así como de órale, él es de Chicago, Illinois. Y nace un 17 de febrero de 1935. Sí, aparte, 35. Sí, o sea, ahí te das cuenta de lo importante que se vuelve el personaje a partir de abarcar tantas generaciones y tantos cambios, uh-huh, sociales, uh-huh, políticos, tecnológicos, y cómo
se mantuvo vigente, no nada más por aparecer en televisión, sino porque tenía a un público que seguía consumiéndolo, que seguía estando con él, que él se iba actualizando, a pesar de ya ser un abuelo, él seguía actualizándose. Sí, se sabía como los juguetes y todo lo que entraba, o sea, no era que el don no tuviera como conocimiento de lo que vendía, al contrario, ¿no? O sea, al contrario sí tenía... inclusive él ponía a los competidores así o sea, los atascaba entre ellos, así como de, bueno, pues me quedo con la mejor, ¿no? Entonces, eso se me hace como... Pero bueno, eso ya es cuando nace el programa en familia. Sí, no, porque tiene una trayectoria. No, antes de exactamente, claro. Porque para empezar, bueno, él estudia medicina, se vienen al DF así como muy, muy temprano, estudia medicina, porque pues su jefe era super mega Kool-Aid, entonces sí le ponía unas super guamisas, que después adjudica el mismo Javier López, que bueno, pues eso de alguna forma lo agradece, porque pues lo hizo muy disciplinado y lo hizo como muy... Pues sí, o sea, como muy... Pues como estas gentes que duran tanto en la televisión, que es por disciplina, Sí, porque son precisamente, ¿no? Son disciplinados, tienen esta cuestión de si no lo haces como se debe, va a haber una consecuencia. Exacto. O sea, ya lo tienen muy claro. Sí, exacto. ¿no? O sea, lo decía, por ejemplo, ahorita Daniel Sosa, que él, por ejemplo, su mamá no lo crió, lo crió su abuela. Entonces, una generación más arriba, dice, a mí me criaron a la antigua. Entonces, dice, yo la verdad, soy, y lo han dicho muchos de sus compañeros, o sea, es muy disciplinado, es muy cuadrado en sus cosas y todo, ajusta tiempos y todo. Y él dice, pues sí, es que sí, o sea, imagínate, o sea, si yo sé que si no hago bien, pues me va a pegar mi abuela, ¿no? Claro. O sea, esa es la mentalidad, y obviamente esa era la disciplina que se tenía en aquellos tiempos. Y luego, después de la disciplina que adquieres después de estudiar medicina, ¿no? O sea, así como que esa combinación está como muy interesante porque, bueno, estudia medicina más la disciplina tan fuerte de su casa y él, pues con la convicción de querer entrarle a la tele, ¿no? O sea, como que sí fue... O sea, sí lo traía, pero pues evidentemente pues su papá siempre como que fue el conflicto, ¿no? Así como de, güey, no manches. Pues era lo clásico. La tele es para drogadictos. Para... Disculpen la palabra, pero eso se hacía, eso lo decían hace 60, 70 años, 80 años, era para maricones. Ajá, sí, o sea, exacto. La palabra, pero eso no había otra manera de explicarlo. No sé si me doy a entender con qué quiero decir con la palabra. No es que sea directamente para gay, sino para gente que no quería entrarle al trabajo duro, al trabajo que se decía que era de hombres. Sí, exacto. Sí, pues era una cuestión, era... pues sí, despectiva. O sea, no se le tomaba en serio esta carrera. Don, pues bueno, empieza a trabajar con otro don que pues también algún día platicaremos de él y de toda su colección de juguetes, porque pues don, el tío Gamboín, pues también tenía ahí sus colecciones de juguetes y sabía mucho de esta onda y inclusive fue causante de que pues uno adquiriera muchas cosas y deseara muchas cosas, y Chabelo agarró como esa onda, ¿no? O sea, Chabelo agarró como esa onda de inculcar el deseo a toda la masa, a toda la raza, pues para hacer populares pues todo lo que ofrecía este cuate, ¿no? Será así como una especie de, a ver, amiguitos, pues ahora está esta mugre y pues todos, ¿no? Y vamos a hacer un concurso con esta mugre y entonces lo vas a consumir. Exacto. Y además cómo lo ponía de moda, güey. O sea, si no eran los tapados, eran los tazos. Si no eran los tazos, eran los trompos. Si no los yoyos, si no los... O sea, pues era un marcador de tendencias. Era muy pero claro. Bueno, insistimos. O sea, el programa todavía le cuelga para... Empezó a hacer como películas. O sea, empezó este personaje... Bueno, desde antes de eso... era galán. Lo invitan a trabajar como asistente de producción en Telesistema Mexicano. Ajá. Todavía eras Telesistema. Sí, claro. De Televisa. Era ¿cómo se llama? Era funcionario B. Ajá, sí, exactamente. De hecho, fue camarógrafo, floor manager. Sí, claro. Y hasta después que estudia arte dramático por 4 años, le dan la de actor y estuvo haciendo papeles en teleteatros
cuando él era actor suplente. Uh-huh. O sea, pero era sí, suplente. aparte le tiraba galán. Sí, o sea, él galán, sí, obviamente, galán, bueno, también. ahí sí no sé, no sé. A mí nunca me gustó. pero él le tiraba galán. O sea, por su altura y por todo, pues sí, era acá Sí como, tenía sí. el arte dramático y acá. Y sí hizo algunas cosas. Que Gamboa lo agarraba para eso. O sea, también sabía... Era un patiño, Sí, exactamente. sí. Para Gamboín. Sí. Pero, pues ya después, ¿cuál patiño? Bueno, es que sí era fungía como, también como patiño. Era como patiño apoyo. Sí, ¿sabes? patiño apoyo, Yo exacto. no tengo la imagen, estoy bajito porque Sí. estoy bajito, estoy promedio, tú sí estás más alto, tú eres pues más agringado, vamos a decirlo así. Pues sí, pues vente para acá, vas a jalar al público que no puedo jalar. Claro. ¿No? Pero bueno, sí empezó en esas cosas de las películas, hasta que creo que con los polivoces empezó con algunos papeles de niño berrinchudo. Okay. O sea, esa era como la onda, o sea, como que era un niño berrinchudo. Sí. Eso, pues hablando de los 60, Sí, más o menos 65, 60, yo creo. Ahí te va. Ajá. Esto fue en el Ilústranos. 56. Santa El madre. personaje de Chabelo comenzó cuando contó un chiste en el programa de Carrusel Musical. Con el tío Gamboín. Ajá, según en el sitio web de López Doriga, que fue donde sacamos esta fuente, el actor que interpretaría a Chabelo, el personaje de Chabelo para este chiste, no se presentó. Y En su entró lugar lo hizo Javier López. Sí, entró Y de te vuelvo a repetir, en 1956. Y a partir que hizo esa burrada, entonces ya empieza así niño. como Ajá. a entrarle por ahí. Y sí es cierto, fue un bomberazo. Sí es cierto, fue un bomberazo. Y Que de repente, ¿no? Las cosas más creativas y que han perdurado, si tú ves, hay una tendencia a que sean un a que bomberazo. sean sí algo que tuvo que salir de repente. Exacto. Ajá. Bienvenidos en 30 y 40, claro que sí, con todo gusto. Exactamente, justo fue un rollo de no, pues, vamos a hacer esto y... Sí. Y aquí Bueno, andamos. pero la cuestión es que sí, pues este personaje empieza ya a chambear. O sea, ya se vuelve como una figura importante de la televisión. O sea, ya empieza pues a sobresalir. Inclusive graba películas con Cantinflas, con los polivoces, pues, María Victoria. ya con la banda pesada, sí. ¿no? Del cine mexicano de los 50s. Y y pues ya se le queda el Chabelo, o sea, se le queda ya el estigma del Chabelo, el niño berrinchudo, el medio cabulilla, porque pues por su tamaño y todo, pues era bien cábula. Sí, además que se utilizó, o sea, se utilizó en el cine y sí como que tenía pues una línea más clara. Recordemos que en ese tiempo las verdaderas estrellas eran de cine. Claro. O sea, la televisión no tenía tanto, eran más los conductores los que tenían peso en la televisión, pero no los actores. Porque no había televisiones en todo el país. Ajá, o sea, es que era... O sea, cuenta, por ejemplo, así gente más grande, mi papá, mi abuela, que ellos pagaban por ver la tele. Sí, o sea, por ejemplo, si pagaba. había un partido de fútbol, pues tenías que pagar 15 centavos por ver el partido. Sí. O sea, no, la televisión no era un artilugio que fuera común. La persona del barrio que tuvo dinero para poder comprar una televisión, o que hizo algo bien, el padre de familia, le regalaban una televisión por alguna cosa así súper wow, la tenían y justamente para... Comercializaban eso y sí, claro. Me decía mi papá que allá donde él vivía, la persona que tenía televisión la ponía en el patio y pusieron como banquitas y cobraban 20 centavos pues sí, el programa no sé cuánto tiempo era, pero se veían 2-3 programas. Y el cine era ese sí era como un asunto de cajón, o sea, el cine sí era como de los pocos espectáculos que sí tenías pues que asistir, ¿no? O sea, ya fuera como niño, como gente grande, el cine como que sí era algo que sí, pues tenías que asistir, porque además en el cine, obviamente era como muy chistoso, pero en el cine daban las noticias, o sea,
era como de las pocas fuentes, además de la radio, pero de las pocas fuentes donde te podías enterar gráficamente, o sea, con imagen, pues, todo lo que pasaba, ¿no? Sí, o sea, sí, todo sí. lo que pasaba en De el hecho, mundo. Sí, de hecho, y se hacían muchos cortometrajes, vamos a llamarle cortometrajes, no sé cómo se llamen, Ujú. le pueden llamar reportajes, que no sé si lo hicieron aquí para México, pero en Estados Unidos era muy común que en los años 40, Para la guerra. cuando estaba la guerra, empezaban, nuestros soldados están luchando una guerra y había tomas de la guerra. Y hasta pasaban las listas de los Sí, soldados, porque pues evidentemente pues toda la gente que pues que tenía gente en la batalla, pues obviamente sí, Sí, pues, querían saber. querías sí saber querían- qué onda. O sea, no había Sí. celulares, no había. Entonces, imagínense. Y el medio de comunicación de los más grandes, pues era el cine y el periódico. O sea, no llamamos tanto la televisión porque, como dices, era para un público Ni la radio, muy porque también la limitado, radio, sí. pues obviamente te tenías que esperar a que se publicara en el periódico y que llegaran las cartas. Sí, y, sí, sí. O sea, Mira, sí que era llegara todo muy. El cable que le llamaban. El cable, Que llegara el exactamente. cable. Sí. Exacto. Entonces, bueno, pues obviamente estas iniciaciones en el cine con Cantinflas, con los polivoces, con muchos personajes, pues con el mismo Gamboín, ¿no? Con el mismo Sí. Gamboín también hizo cine. Sí, Y como entonces, Óscar Ortiz de Pinedo hizo. seguramente. Seguramente. Pero bueno, pues ahí la onda es que pues sí ya los productores empiezan a ver ya a este muchachote y pues dicen, no, pues hay que exacerbarle. Sí, puro este personaje, porque aparte sí, no sé, su estructura facial, junto con la caracterización de los overoles y demás, o sea, sí te hacía pensar que era un niño. Sí, o sea, claro. Lo veías como un niño de 2 metros. Y su voz, obviamente. Sí, obviamente su la voz ¿Qué hubo, cuates? característica, Ajá. sí. Eso hizo, como que sí, o sea, decías, uy, o sea, tengo un niñote. Ujú. Como pasó en el doblaje, ¿no? O sea, antes, los niños los hacía una mujer. Ujú. Bueno, los niños los siguen haciendo una mujer. Bueno, Ujú. el caso es que, precisamente porque decían que era mucho batallar para que un niño hiciera el trabajo y tuviera la disciplina. Ujú. Mismo caso en el cine, era muy difícil trabajar con niños porque, pues, obviamente... Sí, porque no tenían. Ajá. Y si tenías un formato en el que podías meter, en lugar del niño, meter al Chabelo, pues metías al Chabelo. Sí, claro. Que ya tenía la disciplina, que ya tenía conocimiento histriónico, que sabía las indicaciones y todo, pues obviamente te ibas por Javier López. Y que al el principio personaje pues sí Chabelo. le costaba trabajo porque pues él estaba como metido en el rollo de no, pues yo quiero ser más bien galán de novela o de cine o sea, como que al principio pues sí ha de haber sido así como un cubetazo de agua fría, pero bueno, pues ya estaba en el ajo. Entonces Yo creo que todo aquel que se convierte en personaje de comedia, yo creo que su primera sí, su primera iniciación su sueño es ser quiero dramático, galán, claro. quiero ser actor serio, quiero Sí, hacer claro. esto, quiero hacer aquello y terminas estando Claro. dentro de la comedia, que es donde hizo todo esta primera etapa de su vida. Y bueno, pues esa ahí. trayectoria, pues obviamente están en todos lados ahorita dando mucha información, pero yo creo que a lo que nos vamos a enfocar y precisamente es algo pues que hasta alternativo se volvía de repente en el sentido de pues muchas cosas que hizo a partir del personaje de su programa que empieza en 1967 y que pues precisamente empieza como uno de los iniciadores de programas de concursos. Y evidentemente pues era un asunto, o sea, esto de los concursos pues ya lo habían comprobado que sí era pues como algo que jalaba. Y bueno, pues con este personaje del niño T, pues era así como un match así de está fabuloso. Sí, ahora que hay que tomar en cuenta que normalmente el programa de concursos era para adultos. Sí, O sea, exacto. Hace un par de Sí, programas sí, hablábamos sí, de sí. A Todo Dar. Y ese era el programa de concursos. De como sube dijimos. Pelayo, O sube, sea, eran en programas que, o sea, dijimos que se regresaron a la fórmula del el premio de los 64,000 64,000. con Pedro Ferriz. Ujú. Entonces, los básicos era un programa donde un adulto se ganaba un premio, pues obviamente hay miles de personas por ganarse lo que sea, pues van y concursan, pero en este caso Eran niños. el programa era para niños. Sí, exactamente. Aunque los premios
casi nunca eran para niños. O sea, eso también es así como una de las... quienes estaban patrocinando sí, la exacto, a que Televisa, Telesistema, a quien estuviera... Los muebles del tronco. Sí. Que también estaba asociado ahí el Don. O sea, hizo ahí un sinfín de negocios ahí asociados. Pero al final estaba... O sea, estaba bien desde ese punto. O sea, él supo, como dices, estas partes alternativas a su carrera. Uh-huh. Él supo decir, bueno, o sea, si tengo esta lana, a ver, pues sí, claro, para acá y mientras le haga promoción a mis productos en un programa, o sea, es algo mejor que... Pues otro de los ¿no? mitos que decían de que Chabelo era accionista, por ejemplo, del Burger Boy, ¿no? O sea, porque sí había mucha publicidad de Burger Boy sí, en el programa de Chabelo. Inocentemente yo creía de ensueño sí, también. Que no lo dudo, porque como Ensueño era una marca como Lily D. Ajá, que importaba, sí, ¿no? no era una marca que fabricara juguetes, sino... Era importadora. Sí, licencias. Más que nada, se dedicaba igual a las licencias. Prácticamente todo era Taiko. Todo su catálogo prácticamente era de Taiko. Y yo también estaba acordando que yo creía, ¿te acuerdas que el Duvalín traía un dibujo de un niño? Que era Chabelo. Yo pensaba que era Chabelo de más joven. Porque mira, como que tenía esa imagen similar pues a Chabelo. Sí. Y no pues también en el paletón, Chabelo también. Sí, ahí... o sea, no dudes que sí haya tenido, invertido capital. Sí, seguro. Justamente para que pudieran estar en el programa. Porque claro, también... Fábricas como La Corona tampoco han tenido el capital así tan grande como para anunciarse en televisión. La misma, el Chocolate Presidente también estuvo ahí presente haciendo ciertas cosas. Es que yo creo que ahí entraban todas las marcas, exactamente. Todas. O sea, es que estamos hablando del 67. 68 es donde empieza, 6 de enero del 68. Obviamente, bueno, del 67 se marca así como el comienzo porque el piloto sí se transmitió. Okay. O sea, de hecho, la leyenda o el mito cuenta que una de las de carnes era Verónica Castro. No lo dudo. Ajá, o sea, de esos primeros... Sí. De esos primeros programas de la de carnes era Verónica Castro. Y digo, obviamente, pues habría ahí que rascarle, pero sí, efectivamente empieza el Día de Reyes de 1968. Qué mejor día para empezar, ¿no? Pues sí, exacto. Y volvemos a lo mismo, en una sociedad mexicana que todavía trae esa cuestión, pues de donde la televisión no era un asunto masivo. Ya empezaba a hacerse masivo, ya empezaba el asunto de que, bueno, la televisión le ganaba al radio un poquito. O sea, ya estas nuevas generaciones de familias, pues sí, ya veían un poco más la tele que escuchar el radio. Y bueno, pues Chabelo entró así bueno, más bien en familia, ¿no? En familia entró en el momento perfecto para toda esta cuestión comercial, en donde pues también empieza a haber esta necesidad de mostrar, o sea, de hacer publicidad pues más masiva, o sea, mucho más masiva de lo que estás haciendo, y más amplia, claro. Sí. Y entonces desde el principio pues era un asunto de regalar pues tocadiscos, teles, todos estos aparatos que de repente regalaban a siniestra toda la vida. Y que pues era precisamente como para esta modernización, vamos a llamarla así, o sea, esta modernización. Estás hablando del 68, o sea, quedan 2 años para que se acabe la década. Pasaron muchas cosas en 68, buenas y malas, pero las Olimpiadas de alguna forma pues eran mostrar un México moderno, ¿no? O sea, un México que había avanzado, que había progresado, que ya no era charro, ¿no? Sí, o sea, que ya no era charrito, era muy importante, ¿no? ya para el ¿cómo se llama? Para la gente demostrarle al mundo que ya no éramos la portada del Aragán y compañía. Exactamente, que ya no era el Aragán así sentado en el nopal, sí, no, exacto.
O sea, sí era esa ultra necesidad, pero de todos modos, pues sí la necesidad, seguía habiendo un chorro de pobreza, un chorro de problemas marginales, sí. Una política súper dictatorial. Ay, mira, parece que estamos hablando de esta época. No, pero no. O sea, como que... Ya hemos progresado. Ya tenemos pantallas LCD. Bueno, no sé. Como que se puede presumir nada más. Como que sentí que parafraseaba un poco. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que al final, pues sí se buscaba esta modernidad de México. Pues Televisa, Telesistema, era la marca. O sea, no había como más opciones. Sí, claro. Y bueno, pues este cuate empezó a meter lo hemos platicado en otras ocasiones. O sea, que pues antes... La sociedad mexicana no estaba como acostumbrada a comer estas botanas, a comer tanto dulce. Sí, no. O sea, sí, la neta es que sí, esta época del daño colateral, pues sí empieza por ahí, ¿no? Sí. Con esta modernidad, y tú lo dijiste bien también hace un par de programas, cuando empiezan a preocuparse por la juventud, o bueno, no preocuparse, más bien a ver que hay un mercado en la juventud. ¿No? Empiezan a hacer novelas juveniles y programas juveniles y comedia juvenil. Ya no todo era para el señor trabajador ni para la señora ama de casa. Y empiezan a ver este mercado que ahí te va, que fue un mercado que empieza con En Familia, porque empieza en los 60s y ya para 70s y 80s ya estás hablando que estos niños ya no tenían televisión para cuando fueran adolescentes. Entonces necesitabas abrirles el mercado y venderles, que obviamente es donde se mantuvo por muchos años la televisión. Bueno, se sigue manteniendo de los productos, exactamente. Sí. Y aquí algo curioso es, o sea, algo que llama mucho la atención de este programa En Familia es, primero, lo longevo, ¿no? O sea, duró 49 años al aire. Pero aparte, el tiempo que le daban también era enorme. O sea, era de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Sí, era. O sea, era muchísimo... Muy largo el programa. Muchísimo tiempo, pues lo tenías que aprovechar comercialmente. O sea, digo, Telesistema Mexicano no podría costear un programa así. Entonces, obviamente, pues ahí fue como de, pues empiecen a meterle y empieza esta cuestión de, pues en los 70s, ¿no? De que empiezan de repente a surgir estas compañías que ya importaban algunas cosas que todavía estaban dentro de lo permitido, como los juguetes. Sí. O sea, este asunto de las licencias con los juguetes, inclusive el Disney también fue parte de Chabelo, ¿no? O sea, inclusive Disney, pues sí fue de las marcas, pues que le entró a las licencias con Chabelo, ¿no? Entonces, pues imagínate esa apertura de 6 de la mañana a 11 de la mañana todos los domingos. Sí, todos los domingos y sí había, fíjate que eran campañas pues muy moderadas, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, yo recuerdo que lo que más había, pues obviamente era Muebles Troncoso, era obvio. Los electrodomésticos que no se anunciaban, o sea, simplemente los regalaban. Pero sabías que era un Black & Decker, sabías que era un Oster. Pero lo que más se anunciaba comúnmente pues eran dulces, golosinas y juguetes. Muy poco. Llegaba al principio decembrina. Sí, ahí era cuando hacían el agosto. Se daban vuelo. Yo creo que era sacar el aguinaldo de todo el staff y todos los talentos. Porque de verdad era un desfile de marcas, de juguetes, de campañas, pero tremendamente. Y no dudo que el mismo Javier López estuviera involucrado en cómo se iban a presentar. Porque no sé si te acuerdas que lo que era del 1 de diciembre al 23, o sea, dependiendo de los domingos que le tocaran, o al 24, dependiendo de todos los domingos, era su conversación con Santa Claus, y Santa Claus era el que anunciaba los juguetes, el que decía, mira, tenemos esto y que bla, 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 y ahí tenían su revoltijo de juguetes. Que fueron muchas estrategias, o sea, no nada más fue Santa Claus, o sea, fueron... Y del 25 de diciembre al 6 de enero eran los Reyes. Los Reyes, sí. Pero sí abundaron las estrategias, porque digo, yo
de esa época de Santa Claus no me acuerdo tanto. Me acuerdo cuando más bien dedicaba un rato muy grande a hacer como un unboxing claro, de los también, juguetes. Estaba No, pues, el robot el CX, no sé. Sí, claro. Y le metía el cassette y veías como el fabuloso Fred. También se ponía a jugar con... Tenía. Es que eso era lo interesante. O sea, te presentaba, por ejemplo, juegos como el fabuloso Fred y ahí hacía como que su demostración, que era una demostración grabada. Sí, seguro sí. Pues eran unboxings, o sea, sí, literal. Ese unboxing, él hacía un concurso con el juego. Con el fabuloso Fred. Exactamente. Y así con varios. Lo involucraba. Sí. Y entonces, eso pues era una campaña de publicidad enorme. ¿Por qué? Porque ahora exitosa. Querías jugar con el juguete que jugaron en Chabelo. Exacto. Porque además lo reforzaba precisamente esta cuestión de que todos habíamos visto el programa, todos habíamos visto el juguete, y evidentemente pues se volvía como una cuestión súper aspiracional, y entonces de repente llegabas a la escuela y fulanito ya lo habían pedido, y luego sutanito, y entonces pues decías, oye, pues yo también necesito ese fabuloso Fred. Sí, claro. Entonces todo eso, o sea, sí se exponenció muchísimo en esa época. Sí. O sea, en esa época, pues ya al filo de los 70s, en donde pues empiezan estos bombardeos, pues más focalizados a pues llenarnos de ciertas marcas, de ciertas cosas, o sea, hacerlos como iconográficos. Ajá. Y empieza la competencia. O sea, empieza la competencia porque evidentemente pues ya a lo mejor en los 70s pues se fue introduciendo, ¿no? A lo mejor al final de los 70s pues cuando nace Lili Ledy y tienen estas licencias de más cositas que van llegando, pues la innovación de las Star Wars, por ejemplo, todas las figuras, pues se vuelve un asunto pues muchísimo más abierto, y entonces en lo que vendías a lo mejor el triciclo Apache, también vendías el Lili Ledy Star Wars, y también vendías el chocolate presidente. Ajá. O sea, era un mercadote más amplio. Muchísimo más amplia. Entonces, pero y seguimos insistiendo, estamos en los 70s cuando todavía no hay tratado de libre comercio, o sea, todavía no está abierto no está abierto el mercado, todavía está limitado. Todavía tenías que, pues, lo que más... Y sí me acuerdo, ¿no? Lo que más se movía era Avalancha y se movía más Apache. Porque eran mexicanos. Porque eran las marcas mexicanas que estaban produciendo cosas y que podías tener todo. Obviamente les costó una lanísima el introducirse en la televisión y lo que tú quieras. Pero pues también la recuperaron. Un trancazote, o sea, había un retorno de inversión, yo creo que muy importante. Yo no recuerdo, y justamente porque todavía me tocó una etapa en la que todavía no se abría el mercado. O sea, yo de niño todavía no estaba abierto el mercado, todavía no había 80 y tantos, pues no, todavía no. O sea, yo te estoy hablando del 85, 86, 88. No había niño que no tuviera un triciclo Apache cuando teníamos... Porque dura. Sí, o sea, era un escaparate impresionante el que saliera tu marca con Chabelo. Claro. ¿No? Y te digo, Duvalín, o sea, la fama de Duvalín, yo creo que gran parte de esa fama, o toda la fama que tiene Duvalín, sin duda yo se la adjudicas a Chabelo. A Chabelo. Y era único, o sea, era un dulce único, no había competencia de Duvalín, era Duvalín o Duvalín. Sí. Y también Duvalín tampoco, o sea, todavía no había esta cuestión de ampliar tu carpeta de tu catálogo de productos. No. O sea, el Duvalín era avellana con o sea, vainilla o avellana, no sé qué es. O sea, era blanco y café, punto. Miles de años así fue, miles. Ahí te va, o sea, justamente estaba oyendo hace unos días, se me olvidó mandarte el video, que resulta que muchos han de saberlo, pero yo me acabo de enterar, y la verdad, discúlpenme, no puedo saber todo. Soy un dios, pero no puedo saberlo todo. Hay que estar en todos lados al mismo tiempo. No más. Entonces, resulta que en los 80, con esta crisis que hubo, Sabritas pues se estaba viniendo para abajo y necesitaba crecer el mercado. Claro. Entonces crea Sonrix. Pero lo interesante de crear Sonrix fue que contactaron
a diferentes productores de dulces en México para que produjeran un dulce para Sonrix. Entonces mira. ellos realmente no lo producían, lo Sí, producían. igual era una cuestión de licencias. Sí, lo producía pon tú Rafa Martínez, le hacía Las abejitas. o sea, hacía las abejitas y pues nada más las sí, las licenciaba para con Sonrix y así se hicieron de un gran mercado, que ese mercado obtuvo muchísima fama a través de las campañas de Chabelo, pues sí, por supuesto. O sea, definitivamente todo lo que se empieza a introducir de Sonrix, de esta filial, vamos a decirlo así, de Sabritas, que entra al programa de Chabelo, o sea, se volvió una locura y se fueron para el cielo en menos de 10 años. Sí, claro. Y esta cuestión también de las coyunturas, o sea, este asunto de tener así súper marcado en el calendario el 30 de abril, el 10 de mayo, el Día del Padre, o sea, todas estas cuestiones coyunturales de que aventabas como este asunto. Y fíjate que, por ejemplo, el otro lado, el de los muebles del tronco, Muebles Troncoso. Muebles del tronco. Ese otro lado, pues obviamente también era una cuestión, pues familiar. Sí. O sea, sí era una cuestión familiar de que, bueno, pues al final, pues regalabas algo para toda la familia, aunque pues al concursante niño era así como de chale. No le interesaba, sin embargo, cómo hubiera deseado yo. Hoy que tengo 38 años, me hubiera encantado tener un comedor de muebles troncoso, o sea, que te durara hasta ahorita. Sí, exactamente. Sí, por supuesto. O sea, una sala de muebles troncosos que estaban enormes, padrísimas, o sea... Este era de muebles troncoso, por eso sobrevive. Carísimos. Bueno, no estuvo así, pero... Bueno, o sea, carísimos, salidos de tienda. Sí, salido de agencia. Sí. ¿Por qué te lo digo? Porque en una ocasión... cuando llegamos a vivir aquí a donde tenemos el estudio, bueno, aquí está la colonia, cuando llegamos a vivir aquí, llegamos sin muebles, porque vivíamos típico en la casa de la abuela, en la casa, entonces no tenías necesidad de... no había por qué comprar muebles, y los que tenían, pues se hicieron de ellos, entonces, cuando llegamos aquí, pues mi papá decide, pues comprar, o amueblar la casa, ¿no? El departamento donde vivíamos, y estábamos un domingo, estaba viendo Chabelo, yo, siempre... Y ya después de que termina, me dice, arréglate porque vamos a ir a Muebles Troncosos. A Fray Servando, era en sí, ¿no? En Eje 3, allá en pues Tacalco. Ajá. Y fue chistoso porque pues obviamente yo tenía 5 años, a lo mucho 4 o 5 años tenía. Y pues para mí fue así de wow, en domingo. Muebles Troncoso, ya había acabado el programa. Va a estar Chabelo en Muebles Troncoso. Exacto, o sea, exacto. Mi idea ya así. Sí. Voy a ver a pues Chabelo. todos los mitos, porque además era parte también de nuestro pensamiento pues mitológico que te provocaba pues también estar ahí tan pegado a la televisión. Y junto a eso, esa cuestión pues del mito de incluir también, o sea, de no pensarse como un programa focalizado al centro del país, sino este asunto de Jorge Aguilera y los cuates de la provincia. De la provincia, exactamente. Sí, claro. O sea, también incluirlos. Y eso es lo que siento que también lo hace maravilloso. Sí. O sea, que se vuelve una cuestión ya no nada más de la ciudad, o sea, ya no nada más es así como, pues los que oyen la XCW en la frecuencia tal a tal. No, o sea, ya estás incluyendo desde La Paz hasta Mérida. O sea, ya los incluyes y ya todo el mundo ve Chabelo en esas mañanas. Incluso, creo que Honduras y Guatemala se incluyeron. Seguro. Sí, seguro. Ajá. Pero sí fue bien interesante cómo hicieron esa apertura y cómo, pues sí, seguían regalándole a gente de fuera para que no... O sea, sí había una base, que era la Ciudad de México, donde venías y concursabas, pero pues sí ese asunto de, bueno, vamos a jalar a todo el mercado para que nos vean, para que vendan las marcas, para que nosotros podamos, pues... tener más marcas aquí, podamos hacer más programa, podamos tener... Y además, yo creo que a partir de que llega Jorge Alberto Aguilera, que eso habrá sido principios de los 90. Porque había otro señor que era el que le ayudaba con la tómbola, que también estuvo Eugenio Derbez un tiempo, pero había otro señor que... He de presumirles, no sé cuántos tengamos esa... dicha para nuestra generación, porque hay generaciones que ya son más mamilas que digan, que dicen, ay, qué vergüenza. Pero o sea, tuve la dicha de ir En Familia con Chabelo.
Tenía escasos 3 años, 4 años. Fui al programa, no recuerdo, la verdad no me acuerdo. Y te vuelvo a decir, mi abuela consiguió los boletos. O sea, sí, ella dijo, vamos a ir con Chabelo y fuimos toda la marabunta. O sea, sí, nos fuimos todos los que existíamos. Uh-huh. Y y había un cuate que se encargaba del público y de la tómbola, que a mi abuela le cayó mal, como que decía que era muy mamón el güey. Uh-huh. Entonces, supongo que para Javier López también fue así de no, tú ya no. Entra Eugenio Derbez, un ratito, pues ahí más o menos la hizo, se va con Anabel Ferreira, uh-huh. y entra Jorge Alberto Aguilera, con el que ya a partir de ese momento, o sea, se va hasta el final del programa, uh-huh. y Jorge Alberto Aguilera y Javier López hicieron una mancuerna. Sí, pues de muchos años, sí, claro. O sea, pues es que además también eso, también pues obviamente el asunto de cómo conformó su equipo y demás, pues sí tenía, pues sí había como esa disciplina, o sea, sí se notaba esa disciplina. Y de lo que estás diciendo, fíjate que algo que es así como muy interesante, pero pues digo, eran otros tiempos y sí pasaba, ¿no? O sea, se armaban los tours de Irapuato, de Celaya, de Puebla, para venir al programa. O sea, para venir al programa, o sea, era como un contactarse con la producción y ya le decías, no, pues es que voy a ir con un camión con 40 de acá de Celaya. Sí, ya. Entonces se venían en bola y Y aquí les entregaban sus boletos en la... Sí. San Ángel. Y era como bien curioso ese asunto de... Sí, los tours eran... De cajón. Sí, o sea, venir al programa, pues también se volvió una cosa mítica. O sea, porque además también era el asunto de la posibilidad de concursar. Uh-huh. Y no estaba todavía la posibilidad del cuadro. O sea, de la posibilidad de salir a cuadro. O sea, eso era como el accidente, ¿no? Que ya después a la posteridad, pues sí se vuelve como, no manches, pues estuve a cuadro con Chabelo, o sea, ¿no? Para este programa, mi tío sale sorteado en la tómbola. Uh-huh. No sé qué concursa. Uh-huh. Y se ganó un extractor de jugos. Órale, qué vacío. O sea, y ya. Quedó. No me acuerdo, no sé. Tenían el videocassette. Uh-huh. O sea, vete a saber dónde está ese videocassette. Y luego con todos las broncas que han... Sí, que van pasando. ¿no? Ajá, sí. Sí, entonces ya lo saben ustedes dos, vayan y ¿vale? Pero ahí debe estar el cassette en esa casa y y ahí está grabado todo el programa y ahí es donde sale concursando mi tío y se gana su premiecito, que pues obviamente creo que él iba por una bicicleta y termina ganándose un extractor de jugo. Que era la decepción. O sea, era así como pues sí. Que también era súper, súper decepcionante para uno que lo estaba viendo en la tele. Y tienes al niño así viendo que va a dejar que deja sus regalos para entrar a la catafixia y le toca la única catafixia que tiene algo bueno. Es de muebles troncosos. Sí. Dejas tu dotación de dulces, tus juguetes. No, y lo dudas, ¿no? O sea, sí lo dudabas, así de chale. Sí, no, me llevo mis regalos. Sí. O sea, esa era la parte como gacha, ¿no? Es que de puta, o sea, puedo perder la bicicleta para ganarme un maldito comedor de muebles troncoso que no voy a disfrutar yo. Que también había, me acuerdo que también había así como situaciones especiales en donde te daban toda una dotación. Una dotación. Sí. O sea, que si era como me acuerdo perfecto de este pianosaurio, pues, o sea, estaba en la dotación, ¿no? Sí, estaba el pianosaurio. Los balones crack. Los balones crack. Estaba una bicicleta. Sí, las Bimex. Una avalancha. Una sala de muebles troncosos. Sí, quedan así unos super paquetazos. Sí, también había veces así que y bueno, pues sí también hubo una gran parte, o sea, sí era como esa cuestión mítica de asistir al programa y bueno, pues muchos como yo, pues nunca fuimos. Pero la otra parte también era la cuestión que... ¿Eh? Yo sí. No, yo no.
La otra parte también era la cuestión, pues de lo que hacía este programa por el foco, ¿no? O sea, por esta cuestión de la manutención del personaje. Ajá. Y pues el Chabelo fue de los primeros personajes en sacar su merchandise propio, ¿no? Sí, claro. O sea, que empezó como a pensarle en ese rollo de, oye, pues si el personaje ya está posicionado y demás, pues empezó con los libritos, con cosas para colorear, con gorras. Que había, ¿no? O ajá, sea, que ajá. compartía, vamos a decirlo así, que compartía con Roberto Gómez Bolaños, que era el álbum de ajá, empezaron como al mismo tiempo, ¿no? Esta cuestión del merchandise. Que era muy similar entre sí. Sí. Pero él platica que en alguna ocasión se les acerca un productor de chácharas. Sí, de cosas. Bueno, no, Ajá, y les dice, miren, de gorras. No, de juguetes, o bueno, de piezas. Y sí, claro. Y es que les presenta, miren, hice esto, ¿cómo ven si producimos ese? Y dice, pues lo dijo, ¿con quién lo dijo? Lo dijo en el calabozo. Dijo, no, pues se acercó y nos enseñó. Dijimos, pues ahora le vamos a entrarle. Le entramos al negocio, hicimos todos los Chabelitos. Sí, exacto. Sí, o sea, sí, ni siquiera fue de que estuvieran pensando en hacer un juguete. No, porque además, exacto, o sea, siempre muchas de las cosas, como dices de hace rato, pues te llegan sin estarlo buscando, ¿no? Entonces eso del merch, pues sí lo fueron buscando. Y a la par, bueno, pues también el personaje, pues empezó, o sea, fuera del programa, pues empezó a hacer otras cosas también súper innovadoras como pues la carabina de Ambrosio, ¿no? O sea, esta cómico, mágico, musical y que era pues para adultos, cierro comillas, o sea, ahorita uno lo ve y se ríe de la ingenuidad del programa, de la inocencia, de lo blanco. Claro. Pero ya era para adultos esa cosa. Y bueno, explotó también el personaje en ese lado, ¿no? De pues, salir en la carabina, hacía sus stand-ups cuando no eran stand-ups, sino que eran sketches cómicos en vivo. Sí, su show de comedia. Su show de comedia en vivo, más pues más picante, ¿no? O sea, más alburera, más por ahí, sin perder, obviamente, también esa parte del personaje como niño, o sea, de ese personaje que al final, pues sí era esa parte comercial que unía como muchas cosas. Y en esto, pues también creo que encontró un mercado también súper interesante porque en su haber, pues resulta que sí tiene como 60 discos de oro. O sea, sí tiene así como una producción impresionante porque obviamente pues también era compositor y también al Don le gustaba el rollo de la batería. ¿Tú sabías eso? Sí. Que era como baterista. O sea, le gustaba todo lo que fuera percusión. Ajá. De hecho, él muy constantemente, de hecho, sí, en la época en la que yo era niño, en los 90, él siempre regresaba y tenía unos bongos. Sí, pues, y estaba y cada que regresaba sonaba la canción de fondo, que era una salsita, ¿no? Y estaba tocando y ya Sí. Tocar, le quitaba y ya seguía con el programa. O sea, era muy sí, era como un puentecito. Sí. Y bueno, pues en esta cuestión de las canciones y de los discos y demás, pues resulta que sí se echó 30 discos, o sea, cantando y tocando y produciendo y haciendo rolas para niños, pero lo interesante de la música de Chabelo es que sí iba como ad hoc con las épocas. O sea, no era como una música universal como Cricri, ¿no? O sea, que era un piano con unas voces muy sinfónicas. Sí. O sea, no era orquestal. O sea, en los primeros discos, pues sí oías ahí como un asunto, bien psicodélico, ¿no? Acá con los soniditos que usaban los efectos de la guitarra y ya en los 80s, pues obviamente sí era como más sinte el asunto, ¿no? Un buscamor de Botellita de Jerez. Ajá, exacto, o sea, con baterías así más sintes. Sí. Y bueno, pues ya después, pues sí, obviamente mucho más moderno, ¿no? Lo que se hizo, ¿cuántas versiones nos habrán hecho de Adiós Superman y del mundo del revés? Bueno, de hecho hay algo súper interesante que en 1999 lanzan un disco que se llaman Los Cuates de Chabelo.
Esto de estos discos era idea de, pues, de este señor, Marcelo y Camilo Lara, de estos señores, Marcelo y Camilo Lara, que empezaron con un disco que evocaba como a piezas de los 70s de la tele, ¿no? Y entonces sacaron un disquito que no me acuerdo cómo se llamaba, donde venía Beto el Boticario, Loco Valdés, pues así, gente de esa onda, ¿no? Como muy, pues de esta onda así como muy vintage, muy snob, muy así, muy por ahí. Y entonces esta de los Cuates de Chabelo era como una secuencia de toda esta tendencia, de este tren. Y entonces, pues resulta que revisando el playlist de los Cuates de Chabelo, pues se aventó dueto con Daniela Romo. O sea, con Daniela Romo, pues una voz potente, icónica también de los 80s. Sí, definitivamente. O sea, sí era un parteaguas. Eran las voces privilegiadas. Claro. Y frescas, a final de cuentas, claro, de la época. Y cabelleras privilegiadas, claro. No. Bueno. Qué tristeza me dio verla últimamente ya con el cabello. Sí, con el cabello cortito. Dices, tanto tiempo. Pero bueno, está Daniela Romo, está Celia Cruz, con esta de Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Acá salserísima. Está Caifanes, o sea, están Sabo Romo y Saúl Hernández en una maravillosa versión que se llama El León. Y está buenísima la versión porque, o sea, pues Saúl ya se sabe su voz de arquetona, pero los agudos que agarra Chabelo, súper entonados. No, o sea, está maravillosa esa canción. O sea, se me enchina la piel nada más de acordarme cómo suena. Está Yuri. Está Yuri, que también pues, fue una voz pues de esos entonces, así como muy rimbombante, muy pomposo. Parece chiste, pero es real. La catalogaban la Madonna latina. Sí, en algún momento. Y bueno, pues aparte con la carrera también así de... Pues empezó desde el Osito Panda y toda esa onda. Y viene también Grupo Límite. El Grupo Límite con la maestra Me dio un beso a la salida, con el garabato rojo. No, me hubiera gustado más con Mauricio Barcelata, como salió con Adal Ramones. No sé si te acuerdas. En el Fuck You. No me acuerdo. Mauricio Barcelata cantando esa canción. La del... Bueno, que está chistosa porque la versión está buena. O sea, a mí sí me sorprendió que dije, órale, está muy buena. Y ¿quién más sale? Pues está la Lupita, o sea, también así, la Lupita bien rock and rollero, con una versión de la Lupita donde no participa Chabelo, o sea, nada más hacen como el cover del Perrito Maltés, que también es de Chabelo. Yo creo que con este dueto que hacían Héctor Quijada y Rosa Adame, Chabelo pues dijo, pues ya está la voz aguda, pues se oye muy bien así, porque se oye muy bien. Y bueno, pues y bueno, dos rolas que canta Chabelo. Y ese es el disco, o sea, el disco de los Cuates de Chabelo, que engloba en 1999. Y que bueno, escúchenlo, porque de veras es una joyita que está ahí pues perdida, o sea, sí perdida, pero es una de las joyitas que se ganó estos 70 y tantos discos de oro, pero muy, muy bien hecho. Y además, el hijo, o sea, los hijos de Javier, pues ya estaban en eso de la música, o sea, ya estaban en eso de la producción y demás. Nunca le han parado a eso, o sea, siempre han sido productores musicales súper alternativos, o sea, han trabajado con el Alex Intec, con Aureo Vaqueiro, viene una rola de Aureo Vaqueiro, por cierto, sí viene en el disco Aureo, con Sabo Romo, pues siempre apoyó también el rock and roll, o sea, siempre había bandas, o sea, sí llegaron a ir bandas a su programa Café Tacuba, o sea, sí había como un escaparate para toda esta cuestión alternativa, aunque bueno, irónicamente pues era un programa completamente enfocado a lo comercial. O sea, sí era un asunto de... Sí, no sé, y no fue de toda la vida este sketch musical, o sea... No, o sea, fue una temporada, porque no siempre lo hubo. Sí, nunca, o sea, no era de cajón un invitado. Sí, fueron como temporadillas en las que hizo eso. Y yo creo que pues como todo en el programa pues sí era una decisión de él, ¿no? O sea, sí era como un rollo así de a ver, vamos a escucharte y vamos a ver si vales la pena, ¿no? O sea, como que también eso, pues sí le importaba, o sea, y además también
por esta musicalidad, porque increíblemente a él lo que le gustaba era el jazz. O sea, era tocar jazz en la bataca. O sea, sí era pues un fino del instrumento, ¿no? Fino y atascado, porque también sabemos que el jazz... Sí, es atascadísimo. Es ir del cielo al infierno, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, pues la onda es que sí le pegaba rico al jazz. Que por cierto leí ahí en un periódico. O sea, sí es así como el colmo de los colmos. O sea, son de esas cosas que de veras dices, no puede ser. Ponen en el pie de... Sí, no mames. Ponen en el pie de página. Aquí vemos a Javier López con las batutas, tocando la batería, las batutas, güey. No manches. Pero bueno, o sea, para muchos son las batacas, las batutas, los palos. Pero bueno, pues, o sea, me da vergüenza que un medio como el Excelsior publique eso, mano. Así es así como, chale, qué penoso. Antes sí que escriben. No. O sea, antes sí que... Sí está cañón. Ay, ¿cómo le llama Salinas Pliego a la jornada? Pues no sé, pero... Antes sí que esos güeyes saben escribir. Sí, no sé, pero sí se pasaron de lanza. Chabelo con sus batutas. Con sus batutas. Güey, o sea, ahorita que dices esto que sí era medio apoyando al rock and roll y todo este asunto, pues él también le gustaban mucho las motos. Ah, pues sí, también era biker. Acá, sí era biker, sí tenía no, ¿cuál una? Tenía bueno, sí tenía acá sus choppers. Sí, tenía sus choppers, sí. Y tuvo muchos accidentes en la moto, también se sabe que sí tuvo muchos accidentes en la moto. El más reciente fue 2013, creo, o sea, un par de años antes de que saliera del aire. Y sale del aire en el 2015. 2015, por ahí 2013 creo. Ajá. 2014 sí, todavía tuvo un trancazo y iba en su carrito eléctrico. Ajá, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre traía su carrito? Sí, traía su carrito eléctrico. Y me acuerdo que cuando se dejó ver con su moto chopper y acá su chamarra de cuero y todo, o sea, la televisión estaba sí, le espantaba, así de, ¡ay, güey! O sea, a ver, Chabelo es un personaje. Sí, exacto. Y Javier es otro. Sí, Javier López es otra persona que le puede gustar lo que sea. O sea... Sí, no, sí. Lo increíble del asunto, ¿no? En una así de, o sea, ¿cómo es posible? Sí. Y una persona que está con los niños, ¿qué mensaje les va a dar? Pero como decías al principio, o sea, pues eran otros tiempos de la televisión y pues obviamente pues era el moralino, ¿no? El doble moral. Ajá, el doble moralino así de, santo Jesús. Pero bueno, lo que sí nos queda claro es que sí hubo esa curva de consumismo, vamos a llamarlo así. Sí. O sea, sí lo es. Sí, claro que lo es. O sea, mira, vamos a ponerlo de esta manera. O sea, ¿para qué haces un contenido? Chingalo, me voy a atacar, yo sé, es mi solo. ¿Para qué haces un contenido si no te va a dejar un beneficio? O sea, deja tu lana, un beneficio. O sea, todo lo vas a hacer con un beneficio, cualquier cosa, el pedirle un favor a alguien, el ayudarle a alguien, el ofrecer un servicio, todo te va a dar un beneficio. O sea, y obviamente este programa pues no lo iba a hacer por altruismo. Creo que estamos tan pobres en el país que pues tenías que hacer algo por lana. Claro. Y le tocó hacer esto y le pegó exactamente, ahora sí que le pegó al gordo y le dio un trancazote en su carrera y pues se hizo de lana y el programa pegó por añísimos. ¿Cuántos dijimos que eran? 49 años. Entonces, o sea, güey, claro que iba a ser un escaparate, o sea, no era por el bien. Vamos a ser honestos, no era por la satisfacción de tenernos bien a nosotros. Pero además no mides, o sea, digo, no puedes medir antes de hacerlo, o sea, era una innovación, era la entrada, apuesta. Exacto, era la entrada de pues un montón de posibilidades, sobre todo a la televisión, sobre todo a la competencia. Sí. O sea, porque pues eso sí, o sea, pues simplemente de los juguetes como hablábamos. O sea, pasó Lili Ledi, pasó Ensueño, pasó Iga,
pasó Mattel, pasó Taiko, Hasbro, o sea, ve cuántas marcas. Sí. Apache, Avalancha, Mi Alegría. Mi Alegría también era un buen escaparate para Mi Alegría. Sí, o sea, al final, pues sí hubo esa apertura a toda la competencia, a todas esas marcas, a todo ese mercado dirigido a los niños que pues no estaba dirigido a los niños. Digo, ya la consecuencia lo estamos platicando en 30 y 40 nosotros. O sea, ya la consecuencia de este inconsciente, de este subconsciente, pues no la consecuencia, sino el objetivo, ¿no? Ajá, o sea, pero lo platicas, digo, pensando, o sea, lo digo malamente, o sea, la consecuencia de, pues, del daño que nos hizo al subconsciente, que de repente, pues, no te acuerdas, o aparentemente no te acuerdas de muchas cosas, pero le rascas y te acuerdas de todo lo que platicamos aquí. Te faltaron 2 marcas que también son bien importantes y que a nivel nacional hicieron mucho ruido y que cada año tenían su espacio dentro del programa de Chabelo. Una era Duncan, los yoyos a fuerzas, sí. Sus torneos de yoyo y de trompo se volvieron los más importantes del país. Y después lo retoman más grande todavía cuando entra Coca-Cola y patrocinó los yoyos, que hizo toda su gama los de trompos. Por eso te digo, ser un marcador de tendencias, porque al final Chabelo sacaba estas mugres de los yoyos lo ponía de moda. Sí, lo ponía de moda. O sea, empezaba nacional y todo el mundo se sabía las reglas y todo el mundo... Sí. O sea, tú podías competir contra alguien de Ciudad Juárez se hacían los concursos regionales. Claro. Y creo que sí, en las televisoras de Televisa se hacían los concursos regionales para venir a competir aquí en la Grande con Chabelo. De hecho, tuve un compañero en la secundaria que nos... Era un crack para el yoyo, pero de verdad un crack para el yoyo. O sea, una fregonería. Y nos dijo, yo la verdad, hace unos años gané en el programa de Chabelo. Órale. Sí. ¿Y sí? Y de repente ya con la foto. Jalea. No, pues entonces, es que sí, o sea, sí era un marcador de tendencias. Sí, por supuesto. Y cada año ponía de moda decían temporada de yoyo y temporada de trompo. Los tazos también fueron todavía una inclusión de Chabelo. Los álbumes o sea, los álbumes, pues también, o sea, volvemos al cualquier álbum, ¿eh? Sí, es que es lo que te digo. Los Panini, los Juega Limpios, los de Bimbo, los de los muñequitos, los de Disney. O sea, es que sí, o sea, había ahí algo muy, muy, muy grande. Los de Coca-Cola también hizo. Los hielo. Bueno, es que sí, te digo, o sea, puso como muchas tendencias. Siempre había tendencia. O sea, siempre había tendencia, exactamente. Y obviamente, pues también este asunto de la competencia y del mercado, cómo se amplió. Porque también, pues obviamente, pues nosotros como que al final, pues siempre tenías el asunto de los juguetes que eran bootlegs, ¿no? O sea, que eran así como piratones, falsos, simples. La versión autorizada. Entonces, pues al final siempre había esta parte, pero o sea, cuando te llegaba realmente una pista de Hot Wheels, pues original, porque este cuate lo transmitía, pues yo creo que sí era una inserción bien importante. El era justamente el programa, justamente completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. De moda. Estos peludos que parecían la cosa. Los Furbies. No, eran unas bolas peludas. Que no hacían nada. Que nada más era su cara. De ligas. Sí, exacto. Tenías patitas y todo. Exacto. No me acuerdo cómo se llamaban. Esas bolas, o sea... Pues sí, bolas de liga. No me acuerdo de quién eran esas bolas de liga, de qué compañía, qué marca, quién... Pero había precisamente las versiones bootleg que pues le dieron neta, o sea, y fuera de mamada, le dieron mucha chamba a comerciante porque era el producto que se anunció con Chabelo y que no tenía para comprar el original, se iba por el bootleg al puesto. Playmobil. Playmobil también, la inserción de Playmobil a México, pues fue vía el programa Chabelo. O sea, sí, definitivamente abrieron muchos mercados a estas cosas, y se hacían tendencia. O sea, sí se hacían tendencia. Realmente creaba la moda, la tendencia, el trend.
de lo que él anunciaba, o sea, también porque cada año lo hacían, o sea, que era 5 tapitas en un sobre. Tu Dubalín, le quitas la tapita, le pones la carita en una... Eran 3. Mandas 3. Y en una cartita metes 3. Ajá. O sea, esas son las cosas del subconsciente que uno sigue reteniendo. No entiendo por qué, pero bueno. Tu Dubalín, le quitas la tapita, le cortas la carita. Sí, era rapeado, exactamente. Era justamente un concurso en el que regalaban un cochecito eléctrico. Sí, un go-kart. Entraba pues sí. A una tómbola y entonces cada semana daba un ganador. Y aparte cómo se juntaban las cosas, porque ahorita que dijiste eso del carrito, era el mismo tren de cuando en la novela de Carrusel, Jorge, no sé qué madres, estaba en la competencia con Cirilo. Cirilo que se exacto. Saca un premio el papá, que era Johnny Laboriel. Ajá. Y se saca la lotería. Y le compra su carrito. Que aparte, güey, la mamada, güey. O sea, supuestamente eran carros reales. Ajá. Porque un día le piden prestado al Cirilo el carro y le truenan la transmisión. Y el papá de Jaime Palillo era el mecánico. Entonces, le llevan el carro, le consigue... El papá de María Joaquina le consigue la pieza y ya se lo arman y ya tienen su carrera. Próximamente hablaremos de eso, güey. Hablaremos de telenovelas raras que que viven en nuestro subconsciente. Güey, una belleza, Carrusel. O sea, honestamente fue una belleza esa novela. Para los 5 años que yo tenía, 4 años. Mira, dejémoslo en que nos da tema. Sí. O sea, no le demos valor, un juicio de valor, porque... Pues mira... Salió Ludvika Paleta. Exactamente, es lo que te iba a decir. Nos dejó a Ludvika, nos dejó a Eduarda Gurrola, la ultrasónica. Ajá, no sé. Y que después actúa en El Infierno. Gaby Rivero fue mi crush por muchos años. Gaby Rivero, sí, claro. Pero después la cambiaste por la hermana, no te hagas. ¿Quién? No era ella su hermana. No, la que te gusta es Rufo. Sí, Gaby Rufo. Sí, tienes razón. Sí. Tienes razón. Pero bueno, vamos a hablar de estas cosas al final también en algún programa. Yo creo que, bueno, al final, para ir concluyendo el tema, recuerden, por favor, pues comenten, ¿no? O sea, comenten, pues no hacemos juicios de valor. O sea, así como que más bien es un rascar al subconsciente para saber lo que pasaba. Es una plática para, digamos que, de las vivencias que tuvimos a través de, exacto. Y el razonamiento que vamos teniendo al paso de los años, porque lo ves de una manera en la época. En el momento. En el momento, y al paso del tiempo lo ves de otra manera, y él lo ves de su lado B, o la parte oscura, o más profunda, o más detallada de esas cosas. Y entonces lo que platicamos, ¿no? Y te vas enterando, vas conociendo más acerca de ese tema. Sí. Y lo vamos platicando, nos vamos complementando. O sea, de verdad, miren, no les voy a mentir, llevamos cerca de 14 años teniendo estas pláticas. Sí, pues ya había que grabarlas. Sí, llevamos ¿qué? 2 meses casi 2 meses haciendo estas pláticas ya a cuadro. Y dándonos cuenta de que en ese subconsciente todavía permanecen cientos de porquerías. Sí, claro, infinidad de cosas. Y como ahorita lo mencionamos, pues bueno, o sea, la verdad es que es un personaje, a mí no me gusta decir, marcó mi infancia. No marcó, pero sí marca una tendencia y una época en la historia de la televisión, en la historia del entretenimiento, en la historia de la mercadotecnia en México. Es parte de, sí, claro, o sea, es parte de, pues de esta idiosincrasia. Digo, o sea, no podemos hablar de un México sin Chabelo, ¿no? O sea, no se puede entender un México contemporáneo sin Chabelo, sin este tipo de programas, Es que al final de cuentas, mira, o sea, si lo vemos de una manera más cruda, o sea, así como tenemos personajes como Chabelo, como tal vez el Loco Valdés en la comedia, Cantinflas en el cine, o sea, todos estos que van revolucionando y que van haciendo cosas que le dan
Pues super mainstream, sí, ¿no? que le dan un cambio al país, un cambio, sea bueno, sea malo, sea lleno de satisfacciones, de alegrías o de tragedias. O sea, hasta el mismo Díaz Ordaz nos puede dar una pauta para haber creado un país en el que podemos decir, ¿sabes qué? Ahora tengo que abrirle el hocico para poder decir, esto está mal. Pues y sí. fue un parteaguas. Claro. Hubo una tragedia, sí, pero ahí hay que aprender. No quedarse ahí estancado, o sea, que ay, matar, no, güey. Sí, ¿qué sigue? Sí, y cada quien, cada cosa, cada suceso, cada personaje marca una pauta en la historia del país. O sea, quieras o no, el mismo, no sé, ni Paco Stanley y Adal Ramones, Luis Miguel, El Sol, claro que sí, el Sol sale para todos. Sale para todos. Todos, el mismo, no sé, hasta hablando de, no sé, ahorita el Franco Escamilla, o sea, todos marcan una época, Alex Lora. Es cultura popular. Es que exactamente por eso se vuelve cultura popular y la televisión en México es parte de esa cultura popular. A lo mejor en otros países, a lo mejor en otros sistemas, a lo mejor en otros legados, la televisión no tiene el peso que tiene en México. Sí, en México. Inclusive hasta me atrevería a decir que no sé qué tanto peso tenga en América Latina, porque pues de repente en la misma América Latina se desarrollaron otras culturas populares. Sí. Aquí la cultura popular siempre ha ido muy de la mano con estos personajes del cine, con estos personajes de la tele, y bueno, alrededor de esto nacen como personajes alternativos a esta cultura popular, a esta cuestión de la sociedad. Ajá, exacto. A lo mejor hoy, o sea, como por ejemplo una época en la que en Chile, por ejemplo, aunque ya no estaba allá, en Chile, Don Francisco era el gran orgullo. Ajá, chileno, exacto, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y te digo, o sea, a lo mejor sí sería como una cuestión de pues enfocarse a lo que uno vivió. O sea, no, tampoco pretende uno hacer como una antropología de todos estos sucesos, sino más bien es rascar nuestro subconsciente de lo que te acuerdas que pasaba ese momento. O sea, obviamente nosotros nos acordamos de Chabelo, yo en lo personal desde el año 80, 81, tú ya dijiste 88, 80, por ahí. 87, 88. Obviamente, pues la percepción que había en el 81, pues cambia porque son 8 años de diferencia. Inclusive ese cambio, pues uno lo va viendo porque, pues obviamente, pues sí hay una cuestión mucho más aspiracional, mucho más quiero un Apache. O sea, ya no era quiero un triciclo, quiero un Apache. Ya tenían, o sea, hay una retención. Hay una retención de mercadotecnia y evidentemente, pues sí tenemos que aceptar que gracias a programas como Chabelo, pues pasamos de consumir a lo mejor una bolsa chiquita de Casares, a consumir 360 gramos de rufles, que a lo mejor no nos hicieron tanto bien, sí, no, o sea, pero pues era parte de esa aspiración, sí, o sea, ¿no? Y al final hicieron, no sé si era su objetivo directo. Pues no. No, o sea, pues no. Pero hicieron, por ejemplo, que crecieran las industrias en México. Varias industrias, ¿no? Como lo que decíamos de los juguetes, de las importadoras. Chácharas. Ajá. La misma industria mueblera, ¿no? O sea, quieras o no, con tanto que regaló muebles troncosos, pues obviamente se vuelve aspiracional el tener un mueble troncoso. Y nace un K2, y nace un FAMSA, y nace un Electra. Sí, o sea, pues sí, o sea, sí son... Pues son vivencias del subconsciente urbano de los 80s, 90s y más. Soy yo como una estación de radio. Pero pues es eso, ¿no? Y obviamente pues del señor Javier López, pues fue una institución en lo que hizo. Sí. Pues obviamente pues apoyó a mucha gente, mandó a la goma a otros. Cuantos, pues está bien, ¿no? O sea, pues yo creo que lo que siempre se va a quedar son cosas como pues su música, como sus palabras, la catafixia, el cuate, la asfixia. Pues pues los personajes, ¿no? De la carabina, sí, Pujitos. Pujitos, exactamente. El Monaguillo, el Guillo, el Monaguillo. Sí. Pues sus discos, su música. Y pues bueno, pues esa lo que hizo, o sea, precisamente el ser anfitrión de los nacionales, de Yoyo, de Trompo. Exacto. O sea, a final de cuentas fue un personaje
que mira, o sea, a final de cuentas se logró, en lo personal, yo creo que en su carrera como personaje se lograron muchas cosas, porque aparte se crea este mitomame de que Chabelo era inmortal, ¿no? De tantos años tenía de carrera y tantas generaciones vieron su programa que dijeron, bueno, este cuate es inmortal, o sea, este cuate lleva 400 años en el planeta. Cuídate, padre padrino del punk nacional. Sí. Entonces, era una cosa chistosa, pero que al final hace que nuevas generaciones tal vez no hayan visto el programa. Ajá, y lo conservan, claro. Estuvo 50 años en la televisión. Claro, y después va a ser así, pregunta de trivia, ¿quién le puso el nombre a la catafixia? Sí, exacto. Pues sí. Pero bueno, pues muchas gracias, Beto. Esto fue todo. Me duele ya la cabeza de rascar tanto este subconsciente. Pues sí, yo honestamente, pues sí vi poco Chabelo, o sea, sí, la neta, porque yo era más holgazán y no me despertaba tan temprano. La verdad es que no. O sea, a lo mejor esa onda de ver Chabelo, pues yo creo que sí fue en la infancia, o sea, onda de 3 años a 6, o sea, en ese lapso. Ya después prefería dormir, o sea, sí, la verdad es que sí, prefería dormir, me iba despertando onda 10, 11, entonces pues ya Chabelo ya estaba en las últimas. Pocas veces, y bueno, pues inclusive me acuerdo del payaso que presentaba, ¿no? Así en blanco y negro. Ahora sí, amiguitos, sí, que los dejamos con Javier López Chabelo, hijo de su... O sea, ese sí me daba cierto pánico. Un día vamos a tener que hablar de esos pánicos de televisión. Sí, de las cosas que... Sí, de la tele. Pánico, sí. O sea, es que había cosas que eran de televisión, otras cosas que no eran de televisión. Sí, no, pero que se volvían mitos así, cosas populares así de mucho miedo. ¿Cuántas veces? Bueno, es que tú ya estabas más boludito, pero cuando éramos niños, pues acá en la escuela, o sea, cuando había kermés o había posada en la escuela, pues como ya ves que eran de noche, pues nadie quiere ir solo al baño. Ah, claro. Ya ves cómo pues estaba, ya ves que estaba sí, claro. Ya los salones, sí, claro. No, era una cosa espantosa de miedo. Bueno, yo ni en el día quería ir al baño, o sea, no. Yo era como Finch, o sea, sí, ahí sí, yo sí no. Era una cosa. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? O sea, que sí, pues al final siempre queda ese hueco. Pues lamentamos, ¿no? Y mandamos pues un bonito homenaje que le hicimos a este personaje, a todos los conocidos, a muchos amigos cercanos que son amigos, ya sea de los hijos o del propio Chabelo. Pues les mandamos un abrazo. Mucha gente ha estado publicando sus fotos con el Don y pues sí, la neta sí, pues sí pesaba, sí era un personajote, sí, ¿no? Claro, o sea, yo creo que cualquiera quería conocer pues sí. a Chabelo, ¿no? Una lástima, todos aquellos que conocieron a Javier y no a Chabelo, ¿no? Pues sí, ajá, exacto. Sí, exacto. Quítese de ahí, niño. ¡Ay! Exacto. Pero bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Escriban todo lo que opinan al respecto. Y bueno, pues ya la siguiente, ya ahora sí retomamos. Esperemos que no haya algo extraoficial, digo, no sabemos. Ajá. Y seguimos con la segunda parte de botanas desaparecidas. Botanas, exactamente. Y tenemos pendiente ya el de los dulces gringos. Dulces gringos que empezaron a entrar con esto del TLC. Ajá. Y ya después enfocarnos en esta cuestión de ciertas entradas de los juguetes. Primero los nacionales, sí, y cómo le empezó a hacer ya la competencia los gringos, ¿no? Cómo comenzaron a entrar, pero pues sí. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Estábamos en las redes sociales, en 30 y 40, nuestro grupo de Facebook, el CRN Media, en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí me encuentran como Beto CRN en todas las redes sociales. A Rafa lo encuentran Rafa Riff 111 en Instagram. Pues ahí nos seguimos, ahí vayan entrándole. Bueno, pues por mi parte es todo. Este programa del día de hoy terminó y pues ahora sí que qué desafortunado, pero qué afortunado que tenemos estos recuerdos. Y por último, pues darle las gracias por estar aquí y pues descanse en paz, Javier López Chabelo.